Hola amigos, soy Carlos Hermida, el director del proyecto Salvar Nazca. Y hoy estamos aquí para hablaros de un tema sumamente interesante, que son las diferentes teorías que ha habido acerca de las líneas de Nazca. Pero para ello no seré yo quien os hable de este maravilloso tema, ya que tenemos a una persona excepcional, y es nada menos que la doctora en Historia del Arte Ana Mafé García, coautora de nuestro artículo científico, y es quien se ha encargado de la parte del estado de la cuestión en nuestro artículo. ¿Y qué es esto del estado de la cuestión? Pues nada más ni nada menos que las diferentes teorías que ha habido acerca de las líneas de Nazca. ¿Quién las descubrió? ¿Qué se ha dicho sobre ellas? ¿Qué se pensaba hasta el momento? Y os dejo en buenas manos, porque Ana Mafé no es solo ganadora de un Best Paper internacional por nuestro artículo científico, algo ya de por sí bastante extraordinario, sino que también es ganadora de otro Best Paper internacional, ya que es la mayor experta en el mundo del Santo Grial, aquella copa tan buscada a lo largo de la historia, y ha publicado un libro que se titula con el mismo nombre. Y sin más, os dejo con ella. Que lo disfrutéis, pues el asunto de las líneas de Nazca contado desde sus propias palabras es sumamente interesante. Y allá vamos, dentro vídeo. Curiosamente, todos nos hacemos la misma pregunta. ¿Quién hizo famosas las líneas de Nazca? Y aquí es cuando los investigadores entramos en el estado de la cuestión. En la literatura, nunca mejor dicho, se puede distinguir literatura propiamente dicho en forma de fantasía o de pseudociencia y se puede distinguir la literatura científica. Vamos a abordar primero quién hizo famosas esas líneas. Pues hay un señor que en los años 60, final de los años 60, cuando está llegando a Nazca en avión, que es una de las primeras veces que se vuela de forma particular en avión a esa zona, atisba estas líneas y atisba estas formas. No se le ocurra otra gran cosa que escribir un libro con sus percepciones, nunca mejor dicho, en Nguyen and die Zukunft, Recuerdos del Futuro, 1968. Erin von Däniken, desde 1968, ha vendido más de 20 millones de libros diciendo que las líneas de Nazca son pistas de aterrizaje para los alienígenas. Evidentemente, Erik von Däniken tiene hijitos y uno de ellos es George von Breuning, que nada más y nada menos presenta Nazca, fijaros, con un globo y una especie de barca, y nos cuenta que esas gigantescas efigies de divinidades estaban destinadas a ser observadas desde el aire. Y lo justifica de tal manera que ese libro de 1977 de alguna manera sigue teniendo hijos y se sigue hablando sobre el porqué de las líneas de Nazca. George von Breuning, casi todos de la línea alemana, habla de las Olimpiadas precolombinas. Tendrían un lugar en Nazca y en su obra, que está editada por Interciencia, que es una revista que está editada en Caracas, en Venezuela, pues argumenta que son como una especie de pistas para correr y que podían ser pues el lugar donde se celebrarían estas preolimpiadas. Henry Sterling, Nazca, la solución de un enigma arqueológico, definitivamente en 1983, dice que estas líneas rectas funcionaban como telares y sus figuras tenían carácter protector. Evidentemente, todas estas opiniones versadas tan distintas son eso mismo, opiniones versadas. Cuando se hace ciencia hay que ir al método, hay que ir a la forma de replicar esas concepciones que podemos tener. El estado de la cuestión sobre la línea de Nazca, si vamos a la ciencia, podemos decir que hay diferentes teorías más o menos con cierto sentido. La primera vez que se tienen nociones de ellas es el corregidor Luis Monzón, que en 1568 habla de cómo el explorador Pedro Cieza de León dice que ha visto unas líneas y él habla de unas carreteras. Pero quien empieza a dar, digamos, el quid de la cuestión y quien empieza a trabajar bien el tema es el arqueólogo peruano Toribio Mejía Sespe. En 1927, haciendo senderismo desde una colina, ya percibe estas líneas. Luego, es falso de que estas líneas solo se ven desde el aire. ¿Qué quiere decir? Pues que mientras él descubre que hay realmente un efecto humano, una tierra antropizada, empieza a hacer sus propias pesquisas y acaba presentando un artículo en el 23, creo,
es que lo digo de cabeza, sí, en el 27 Congreso Internacional de Americanistas, celebrado en Lima, donde ya habla de acueductos y caminos antiguos. Y es muy interesante porque esta forma de vincular el agua a Nazca queda como diluida, porque a principio de los años 40, que está la Segunda Guerra Mundial, pues hay gente que está estudiando en Nazca, sobre todo un historiador estadounidense, Paul Kossoff, y su discípula María Reche, hablan de que son calendarios que están hablando de las posiciones de las estrellas, de las posiciones del Sol, de la Luna. Y evidentemente alguno de estos geoglifos sí que tiene que ver con la salida del Sol, con la puesta, pero no es la solución definitiva. En 1942 también John Rowe habla de que son centros de adoración y otro discípulo suyo, 60 años después, sigue diciendo que son calendarios astronómicos. En 1994, el Comité de las Naciones Unidas, a través de la UNESCO, inscribe estas líneas como patrimonio de la humanidad. Desde entonces parece que hay un poco más de orden. Aún así diré que María Reche es la gran embajadora de las líneas de Nazca. Esta mujer al final acaba nacionalizándose peruana, encantadora. Todos los grandes investigadores, y estoy pensando ahora en Alex Chionetti, que es uno de los grandes investigadores que está en el National Geographic y demás, habla de ella con muchísimo cariño. Y esta mujer, con sus medios, pues habla de que los geoglifos fueron sobre todo creados con fines astronómicos. Habla de que tal vez algunos de ellos pues representarán constelaciones, pero comete dos errores. Uno es pensar que todos los geoglifos están hechos en la misma época, y otro es que su concepción astrológica es del hemisferio norte, porque ella evidentemente es europea. Entonces, claro, cuando se refiere tantas veces, por ejemplo, a la estrella polar, que es la estrella de la Osa Mayor, pues, en fin, que ahí hay una falla importante. Thomas Morrison propone que esos montículos de piedras asociados están representando lugares sagrados, huacas, y va muy en relación con los estudios que se hacen sobre los ceques, que esto sí que es inca propiamente dicho, que son líneas que unen la ciudad de Cusco con otros lugares sagrados. Y dentro de esos estudios serios, pues también está Reichard, que nos dice que estas líneas están relacionadas con un ritual asociado para subir las aguas desde sus fuentes subterráneas, pero lo deja así en el aire y no sabe cómo puede documentar esto. Anthony Aveni es el creador de lo que se llama la arqueología astronómica, la arqueoarqueología astronómica, y refuta a María Reche y dice que no se trata de fenómenos exclusivamente astronómicos. De hecho, a Bernie Sillerman lo que ven es una concepción más holística. Y entonces cuentan que sí, que las líneas de Nazca tienen que ver con el mundo antiguo, pero la interpretación puede ser múltiple, tiene que haber factores sociales, religiosos, y relacionan las líneas con el agua gracias al estudio anterior que os he comentado. Sin embargo, hasta que no llega Luis Cabrejo y habla de que las líneas de Nazca son una red conectada hidráulicamente, pues no podemos decir que el tema empieza a abordarse de forma seria. Aquí ya se han desterrado los telares, se han desterrado las pistas para aterrizar alienígenas, se han desterrado tantas y tantas cosas que finalmente Luis Cabrejo, él es informático, no tiene conocimientos de ingeniería civil, dice textualmente que debería existir un consejo interdisciplinario que se dedique a estudiar estos temas. Y aquí es luego cuando entrará nuestro colega Carlos Hermida y explicará que ese equipo multidisciplinario pues realmente lo crea él a nivel mundial. Por último, ¿qué es lo último que se ha contado de lo último de lo último? Pues como no podía ser otra cosa, aquí están las últimas aportaciones de los investigadores de la Universidad de Yamagata de Japón. Según sus teorías, bueno, pues estos se remontan al principio de los principios y vuelven a hablar de lo que se habló en 1927, de que serían caminos de peregrinación a la ciudad preinca de Kawachaki, en conexión con estos ceques que os he comentado, esos caminos. Y de hecho están tan convencidos de que esto es así que, bueno, pues que de alguna manera acaban
clasificando en 4 tipos diferentes de geoglifos lo que sería su estudio. Dicho esto, pues nosotros hemos presentado un artículo en donde hablamos de las líneas de Nazca y hacemos una comparativa también con la Pampa de Oca en lo que sería el estado de la cuestión. El artículo presentado, la introducción es prácticamente lo que os he comentado, el estado de la cuestión dentro de ese contexto científico, las líneas principales de investigación serias y cómo se fueron refutando, pues en análisis sobre la orientación y la finalidad, se descarta el significado astronómico, el análisis sobre la distancia de cúmulos. Aquí hay un estudio muy interesante que ahora comentaré, objetivos de nuestro trabajo, la metodología seguida, los resultados y la conclusión, que esto lo contará el amigo Carlos. ¿Por qué pongo este artículo? Pues porque Pablo Solís Quinteros, desde la Universidad de Granada, hace un estudio estadístico muy interesante sobre patrones constructivos. Entonces, en su estado de la cuestión, pues viene a decir en pocas palabras que realmente él se decanta por el uso ceremonial. Luego, valora el trabajo que hizo María Reche, pero sin duda alguna no aporta nada más a esa parte hídrica en la que estamos metidos, pues, el equipo Salvar Nazca. ¿Objetivo y metodología? Pues el objetivo de este trabajo que hemos presentado es analizar cada elemento de fábrica construido aplicando la ingeniería inversa para poder conocer su función individual, cosa que hasta la fecha ninguna universidad ha hecho. Ninguna. Todo han sido suposiciones y los que se han dedicado a catalogar estas piezas lo han hecho como caminos que son los japoneses. Para hacer esto, ¿qué metodología se ha llevado? Pues ha sido una metodología larguísima que ha durado años, estamos hablando de casi una década de trabajo que culmina ahora aquí en la presentación de este congreso, por eso estamos tan contentos porque han sido muchísimas horas de trabajo y bueno, se ha utilizado un plano CAD para nada más y nada menos que dirimir 2.500 kilómetros cuadrados con más de 3.750 imágenes por satélites y bueno, todo esto ha creado un mosaico que se ha ido mapeando línea a línea y podemos decir que el error de este mapeo alcanza como máximo los 40 centímetros dentro de esta burrada de kilómetros cuadrados. Cada geoglifo, cada línea ha sido redibujada con fidelidad y a partir de aquí dejo el protagonismo a Carlos Hermida, que es el ingeniero que ha llevado este estudio propiamente dicho desde la disciplina de la ingeniería. Bien amigos, espero que os haya gustado la exposición que ha hecho sobre las líneas de Nazca. Y ahora me tocaría hablar a mí, y me tocaría explicaros en qué consiste nuestro artículo científico, pero como digo siempre, esto es para posteriores vídeos. Y ahora sí, desgasten el botón de like y suscríbanse si aún no lo han hecho. No se olviden de darle a la campanita para estar atentos a próximos episodios que les llevarán más cerca de la respuesta a la gran pregunta: ¿qué son las líneas de Nazca? Yo soy Carlos Hermida y esto ha sido Salvar Nazca. Solo en YouTube.